En primer término, decirles que en las elecciones pasadas el Polo Democrático Alternativo derrotó la gavilla que desde distintos orígenes se organizó en su contra con el propósito de destruirlo. Sacamos más de 500.000 de votos honrados, de ciudadanos libres, elegimos una bancada que actuará con suficiencia en el Congreso de la República y nos consolidamos como la primera fuerza de la izquierda democrática colombiana. Aprovecho también para agradecerles especialmente a todos los colombianos que hicieron que yo sacara una votación sobresaliente al Senado de la República. Gracias a los polistas, por supuesto, pusieron casi todos los votos, pero también gracias a muchos colombianos que sin ser del Polo respaldaron mis propuestas. Y esto lo resalto porque prueba que sí es posible que nuestras ideas puedan persuadir en otros sectores de la opinión pública colombiana y abren la posibilidad de crear una gran convergencia nacional que sea capaz de transformar a Colombia. Mis agradecimientos a los voluntarios que hicieron inmensos esfuerzos para estos éxitos y por supuesto mis agradecimientos y mis saludos a todos aquellos otros candidatos que no salieron electos al Congreso, pero sin cuyo respaldo, sin cuya lucha, no hubiéramos podido estar celebrando los éxitos que estamos celebrando. Se viene la lucha por la presidencia de la República, que tiene como primer tarea derrotar, con el nombre de Clara López, derrotar la candidatura de Juan Manuel Santos, que pretende reelegirse. ¿Cuál es, digamos, la contradicción que tenemos con Juan Manuel Santos? Él es uno de los peores presidentes de la historia de Colombia, sin duda, pero tiene además una particularidad que lo hace especialmente odioso para los colombianos, y es que es un personaje dedicado a manipular, a confundir, a engañar, a presentar las cosas como no son, hasta el punto de que hay colombianos ingenuos que creen que realmente representa ideas de avanzada. Veamos algunas de las cosas que Santos quiere reelegir y que nosotros tenemos que derrotar con Clara López. En primer término, pensemos en esto. ¿Cómo puede ser peor un presidente que nos imponga los tratados de libre comercio, que nos imponga las fórmulas del consenso de Washington, que destruyen el agro, que destruyen la industria, que desemplean y empobrecen a nuestro pueblo? No es posible un presidente peor que este, que haga este tipo de cosas. ¿O cómo puede serse peor que Santos, que es el presidente de las EPS, de la privatización, de la educación, del desempleo y de la pobreza? Por supuesto que no se puede ser peor que este personaje. O cómo tener una política de tierras peor que la de Santos, o peor que sus ataques a la tutela, o peores que los daños ambientales que viene produciendo esta pésima minería que se está impulsando. O cómo puede serse peor que Santos con su reforma a la justicia, con la criminalización de la protesta social, diciendo yo soy pro norteamericano, pro estadounidense, como lo dijo, o una persona como esta, cómo superarlo en su mal gobierno si defiende la mermelada y la corrupción con el descaro con el que la defiende. Alguien me diría, bueno, ¿y qué decir del proceso de paz? Y entonces digamos que el Polo nace con dos ideas sobre la violencia que martiriza a Colombia. La primera, no somos partidarios de la lucha armada, no la practicamos de ninguna manera y ni siquiera la justificamos. Pero también nacimos diciendo, ojalá haya una solución negociada a ese conflicto. Entonces, cuando empieza el proceso de paz en el Polo, dijimos, bueno, ojalá eso salga bien. Salga bien no quiere decir que yo piense que se van a arreglar los problemas del Colombia en ese trámite, porque no es posible que un acuerdo que necesita de la firma de Juan Manuel Santos resuelva los problemas de Colombia. Pero sí pueden lograrse cosas de inmensa importancia. La primera, que desaparezcan varios miles de fusiles de los campos de Colombia. Y la segunda, que quienes están, digamos, hoy alzados en armas, se reintegren a la vida civil. Y esas dos cosas serían, por supuesto, de gran importancia para el progreso de Colombia. Pero ojo, que seamos partidarios del proceso de paz a los polistas no nos vuelve santistas. Proceso de paz sí, pero reelección no. Y estamos llamándole la atención a los colombianos de un hecho que es muy grave. Santos quiere utilizar el proceso de paz como una especie de carnada, de señuelo, para tapar el conjunto de su política retardataria que ya he mencionado atrás en esta intervención. Y es claro que intenta repetir la maniobra, la emboscada que César Gaviria le tendió a este país cuando, aprovechándose de la euforia de la paz con el M-19, proceso que afortunadamente se hizo, tras
esa euforia de ese proceso de paz con el M-19, Gaviria le clavó a este país toda la reforma del libre comercio, del neoliberalismo, de las privatizaciones que tanto daño le ha hecho a este país. Y también anda Santos, y en esto tenemos que alertar a los colombianos, viendo a ver cómo recluta a otros garzones que le embellezcan su pésima obra de gobierno. ¿Por qué decimos también que los otros candidatos distintos de Clara López no son los candidatos del Polo? Pues porque en resumen son otros Juan Manueles, que es la palabra que he ido yo utilizando como para englobar en un mismo saco a todos estos personajes que vienen de las fuerzas tradicionales, de los partidos tradicionales colombianos, que finalmente repiten con pequeñas varianzas, ¿cierto? Repiten los puntos de vista y los programas y las políticas. Entonces, por ninguno de ellos vamos a votar, por supuesto, bajo ninguna consideración, porque sería tanto como ponernos a escoger en qué lo mata a uno, si un tipo de cáncer a otro tipo de cáncer, y por supuesto, en ese tipo de escogencias no va a caer de ninguna manera el Polo Democrático Alternativo. De ahí que entonces, digamos, la única opción de cambio, contraria al continuismo que representan los Juan Manueles todos, es la opción de cambio de Clara López, que es la candidata del Polo a la presidencia de la República. Como bien lo ha dicho Carlos Gaviria de manera textual, Clara López es la persona más idónea para desempeñar la presidencia de la República. Es la única que está por cambiar de verdad el modelo económico, social y político que tanto daño le hace a Colombia. Para poner unos ejemplos, es la única candidatura que dice que hay que renegociar los TLCs que destruyen el agro, que destruyen la industria y que desemplean y empobrecen a los colombianos. Es la única candidatura que ha dicho que hay que acabar con las EPS y que hay que acabar con esa intermediación que impide que haya salud para los colombianos, y es la única que se plantea la necesidad de una educación para todos, es decir, universal, gratuita y de alta calidad, como la que requiere el pueblo colombiano. En resumen, la propuesta de Clara López la podemos desarrollar en 4 grandes palabras, en 4 grandes ideas. Esa candidatura defiende la producción, el trabajo, la democracia y la soberanía. Veámoslo brevemente. Defender la producción significa defender la producción industrial y agropecuaria de todos los sectores de la vida del país, incluido el empresariado, porque cada vez que se cierra una empresa, no solo sufren los empresarios, sino que sufren los trabajadores de esa empresa que terminan vendiendo mamoncillos en un semáforo. Defendemos también el trabajo, ahí estamos hablando del empleo, la estabilidad laboral, los buenos salarios, las buenas prestaciones. Hablamos también de la educación y de la salud para el pueblo, hablamos de defender el medio ambiente, la vivienda, es decir, todo lo que tiene que ver con la vida de la gente. Un país solo puede salir adelante si eleva el nivel de vida de su población. Dice también nuestra propuesta, que repito es la de Clara López, la del Polo Democrático Alternativo, que defendemos también la democracia, pero hablamos de la democracia auténtica, que encarna estas ideas que ya he expresado, pero que por supuesto repudia este mar de corrupción, de desvergüenza, de mermelada, de clientelismo, de politiquería que se auspicia desde la propia presidencia de la República, con el propósito, en últimas, de poner a los colombianos a votar por sus verdugos. Primero empobrecen a la gente con las malas políticas y después a punta de clientelismo los constriñen para que voten por los mismos responsables del desastre nacional, cosas que por supuesto no tienen nada que ver con la democracia. Y dejo para último lo que considero lo principal: defendemos la soberanía nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que Colombia sí está por relacionarse con Estados Unidos y con todos los demás países de la tierra, pero no como un Estado vasallo, no a través de lacayos que gobiernen en beneficio de los intereses extranjeros. Negocios internacionales sí, pero no negocios de mula y jinete, de pájaro con guayaba madura, que es lo que nos imponen estos personajes que nos gobiernan. Como se ve, esta propuesta de Clara López es única en el país. Nadie está planteando nada semejante a esto que estamos planteando. Y miren ustedes, es la propuesta del Polo, pero va muchísimo más allá del Polo. Hay que ser muy mal colombiano para oponerse a estas ideas, que son las ideas de la salvación de nuestro país. Hay que ser muy contrario al progreso de Colombia para predicar otro tipo de teorías. Es una gran convergencia nacional entonces, no solo de los polistas, de todos los colombianos que quieren estar. En lo social, por supuesto, bienvenida a esta convergencia los campesinos, los indígenas, los obreros más pobres, todas las clases medias, urbanas y rurales, educadores, intelectuales, ingenieros, transportadores, etcétera, y bienvenido todo el empresariado que está siendo literalmente aplastado
devastado por las políticas del libre comercio. Y en lo político la amplitud pues ni se diga, claro, todos los polistas, pero claro que también todos los demás colombianos, sin importar su origen político, para que se sumen a esta que es la causa de la transformación profunda de Colombia. Si algo nos enseñaron las movilizaciones agrarias del año pasado, es que hay muchos puntos en torno a los cuales coincidir. Son muchas las coincidencias que podemos tener con liberales, conservadores, con personas de unos u otros orígenes, para que fortalezcan este torrente de transformación de Colombia que representa la candidatura de Clara López. Lo que nos queda entonces, mis queridos polistas, los voluntarios del polo, los colombianos en general, es el trabajo duro. Es el derrotar con nuestra verdad, con nuestro conocimiento, con la precisión y claridad de nuestras propuestas, derrotar a Juan Manuel Santos y a todos los Juan Manueles, de forma tal que nos aseguremos que Clara López pase a la segunda vuelta, cosa que es bien posible, y que una vez en la segunda vuelta ganemos la presidencia de la República en las elecciones de junio. Yo haré todo mi esfuerzo porque ese éxito se obtenga y, por supuesto, mi invitación es a que todos hagamos este enorme esfuerzo para que empecemos a transformar a nuestra querida Colombia. Muchas gracias.